la siguiente semana vamos a revisar, a resolver toda la tarea y las lecciones anteriores, ¿sí? No se preocupen por eso. Bueno, entonces, la lección constaba de 2 ejercicios. Quiero creer que el ejercicio número 1 fue el que tomó un poquito más de tiempo, el que fue un poquito más complicado, porque fue, pues obviamente era el que costaba más puntos, ¿no? Bueno, el sistema, básicamente la lección me plantea este enunciado y me plantea dos gráficas, ¿verdad? Un diagrama unifilar del sistema de potencia, que lo vamos a copiar y pegar. Denme un segundito, por favor. A ver, un diagrama unifilar del sistema de potencia que analiza el ejercicio y perdón, ya, ahí está. Un diagrama unifilar del sistema de potencia que se analiza en el ejercicio y un diagrama en el que se muestran los fasores de voltaje, ¿no? Tanto línea a línea como línea neutra. Ya, a simple vista, sin haber leído todavía el ejercicio, ¿qué podemos notar? ¿Qué podemos inferir respecto a este sistema de potencia trifásico? Porque sabemos que es trifásico, ¿no? El ejercicio, pues, no lo tiene que decir. Esto es lo que analizamos ahora, ¿ya? Prácticamente no volveremos a analizar sistemas monofásicos así puros, ¿ya? Pero si me dan un diagrama unifilar, ya, obviamente un diagrama unifilar es monofásico, analiza una sola fase. ¿Qué significa? Que estamos trabajando con un sistema trifásico balanceado, balanceado, ¿ya? Eso es lo primero que me quiere decir. Ya, por lo tanto, bueno, tengo un sistema trifásico balanceado. Ojo, tengo una fuente trifásica, tengo una carga trifásica, no sé si está conectada en Y o conectada en delta, pero es una carga trifásica, ¿ya? Y tengo un banco de capacitores conectados o en Y o en delta. Tampoco lo sé porque no me lo dice el ejercicio. Obviamente, el banco de capacitores, como el sistema ya está en por unidad, me dicen un sistema unifilar en por unidad, ya, este banco de capacitores en por unidad es como si estuviera conectado en estrella, ¿sí? Pero yo no sé si en el sistema real está conectado en estrella o en delta. Creo que hasta ahí esta parte está clara, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, ya. Listo. Luego tengo, pues, la distribución de los voltajes en el sistema de potencia, ¿no? Tanto los voltajes línea a línea como los voltajes línea neutro. Y de plano me dan un dato muy importante, crucial. El voltaje línea a línea entre dos fases, entre la fase A y B. Que yo sé que este va a ser el mismo voltaje tanto de la fase A y B como en la fase C y A y en la fase B y C. ¿Por qué razón? Porque los voltajes línea a línea tienen que ser iguales en magnitud cuando el sistema es trifásico balanceado, que ya me di cuenta que sí lo era. Ya, entonces ya tengo la magnitud de los 3 voltajes. Y también yo sé que la magnitud del voltaje de línea a neutro era igual a la magnitud del voltaje de línea a línea, es decir, los 69 kilovoltios, dividido para raíz de 3. ¿Ya? Eso me iba a dar, la verdad que no sé cuánto, que son como 40 kilovoltios, si no me equivoco, ¿no? Déjenme un ratito. Son 39,84 kilovoltios, ¿no? 39,84 kilovoltios. Ya tengo la magnitud de los voltajes en línea neutra. Es decir, tengo la magnitud del voltaje BAN, BCN y BBC. ¿Sí? Eso sin haber leído todavía el enunciado. ¿Sí? Hasta ahí, con los datos que me daba el ejercicio sin el enunciado, tenía todo esto. Ya, ese es el primer análisis que debieron haber hecho, ¿no? Lo estoy haciendo un poquito más despacio porque el ingeniero me comentó que en este punto es donde hay más problemas. La parte de por unidad está perfecta en realidad. Sí, entonces vamos a repasar muy bien esta parte. No se preocupen que tenemos tiempo de sobra para hacer la parte para revisar la teoría, ¿ya? De la unidad 2. Listo. Ahora me dicen que, bueno, vamos a leer así el enunciado. Me dicen que tenemos un diagrama unifilar en por unidad, ya del sistema de potencia, que tiene las siguientes bases. 80 kilovoltios, 90 voltaje línea a línea. Entonces ya sabemos que el voltaje base, como dato, voltaje base es igual a 80 kilovoltios, ¿verdad? Perdón. Voltaje base trifásico es igual a 80 kilovoltios. Recuerden, si no me dicen nada, eso ya es trifásico. Que la potencia base son 90 megavoltioamperios. Potencia base, ¿qué tipo? Trifásica. ¿Ya? Y bueno, la frecuencia es 60 Hz. Eso la verdad que no se iban a utilizar. Ya, bueno, solo se iba a utilizar para un cierto literal, para el literal C. ¿Ya? Ahora me dice que se conoce que el generador y la carga presentan una conexión en estrella aterrizada. Ya me está diciendo qué tipo de conexión tienen el generador y esta carguita. Son en estrella aterrizada. Perfecto.
me va a servir para después. Mientras que el banco de capacitores está conectado en delta. ¿Ya? Entonces yo sé que este banco estaba conectado en su sistema trifásico en una delta. Perfecto. Me va a servir para después este dato. Tengo que saberlo porque lo voy a utilizar después. Ya me dice que en la figura 1.2 se muestra el comportamiento de los fasores de voltaje del generador y en base a esta información que proceda con lo siguiente. Ok, vamos a empezar a resolver. Ya tenemos un poquito más de conocimiento respecto a cómo funciona este sistema trifásico. Si tienen alguna duda en algún momento me avisan, pueden interrumpirme, no importa. Lo importante es que quede esto sumamente claro porque si no van a tener muchos problemas en sistemas de potencia 2. Sí, no tanto en esta materia, pero sí en sistemas de potencia 2, ¿sí? Porque tienen que dominar perfectamente la parte de redes para que pues les vaya muy bien en sistemas de potencia 2. ¿Sí? Bueno, determine el fasor, en literal A, determine el fasor de corriente que entrega el generador en la fase B en por unidad. Entonces, me piden determinar en el literal A, para un equivalente unifilar, ¿ya? En la fase B, me piden determinar cuál es esta corriente de aquí, la corriente que entrega el generador. Y el ingeniero ya se las daba, perdón, se las daba las corrientes señaladas. Podían tomar la referencia que les daba el ingeniero o podían haber agregado las corrientes en la dirección que ustedes quisieran. Pero siempre que les dan así la referencia es mejor que las tomen así. El ingeniero simplemente le cambió la dirección a esta corriente del capacitor porque pues por teoría se sabe que cuando un banco de capacitores en un sistema trifásico lo que hace es inyectar corriente reactiva. Ya los capacitores inyectan corriente reactiva. Pero esa teoría no necesitaban conocerla para resolver el ejercicio. Simplemente es algo que el ingeniero ya por su experiencia lo hace. Eh, pero no era necesario para resolver el ejercicio. Simplemente es lo quiso poner así porque es lo más lógico, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que la corriente que entrega la fuente simplemente iba a ser la suma de las dos corrientes que salían de este nodo, ¿no? El punto en donde convergen las corrientes. Entonces, ustedes ya sabían que la corriente del generador en por unidad simplemente iba a ser igual a la suma de la corriente que sale, ¿verdad? La corriente de la carga en por unidad, obviamente, menos la corriente IX en por unidad. ¿Sí? ¿Por qué y menos la corriente IX? Porque la corriente IX también está entrando a este punto de convergencia, al igual que la corriente del generador, ¿no? Simplemente es una ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, el objetivo del literal A era encontrar primero estas dos corrientes, ¿sí o no? ¿Hasta ahí alguien se perdió o todo está claro? Nadie se perdió. Chévere. Entonces, primero, ahora, ¿cómo encontrábamos esta IX? Fácil, primero teníamos que encontrar los voltajes. Habíamos dicho anteriormente en el análisis previo que ya teníamos todas las magnitudes de los voltajes, ¿verdad? Los voltajes de línea a línea tenían todos en magnitud 69 kilovoltios, ¿verdad? Ahora, tenemos que identificar la secuencia del sistema. Es verdad que se vuelve un poco complicado porque a nosotros en el análisis de redes eléctricas nos condicionaron a tener en cuenta que para determinar la secuencia los voltajes siempre iban a estar así. Acá el voltaje B, para secuencia positiva, el voltaje BA, acá el voltaje BC y acá el voltaje BB. Pero en cambio ahora en esta materia nos dan los voltajes desplazados. Esto lo rotan, ¿ya? Y se vuelve un poco más complicado de ver. ¿Sí o no? Pero en este caso, el ingeniero lo había hecho un poco más sencillo, colocándole los voltajes línea a línea. ¿Por qué lo hizo más sencillo? Porque ustedes tienen que tener en cuenta una cosita. ¿Cuál es la característica de los voltajes línea a línea y los voltajes línea neutro en la secuencia positiva? La característica en la secuencia positiva es que el voltaje línea a línea correspondiente, por ejemplo, para la fase C, el voltaje BCA, tendría que estar 30 grados por encima del voltaje línea neutro, es decir, del voltaje BCN. ¿Ya? Entonces ya con esto, esta secuencia de este sistema no es positiva, porque acá debería estar el voltaje línea a línea, ¿verdad? 30 grados arriba del de línea neutro, ¿ya? ¿Y cuál es la característica para los voltajes, para las secuencias negativas? Que el voltaje línea a línea estaba a 30 grados por debajo del voltaje línea neutro correspondiente. En este caso se puede ver que el voltaje línea a línea BCA está a 30 grados por debajo del voltaje línea neutro BCN, que es el correspondiente. Entonces, como está a 30 grados por debajo, yo ya sé que este sistema tiene una secuencia negativa. Hasta ahí está claro el análisis. Ya quedó un poquito más claro cómo analizar la secuencia, cómo encontrar qué tipo de secuencia es. Todo eso. ¿Podrías repetir esa parte? El de la secuencia negativa. Ya, recuerden.
todos los voltajes línea neutro están ligados a un voltaje de línea a línea, ¿verdad? El voltaje BC está ligado al voltaje BCA. El voltaje BB está ligado al voltaje BBC, ¿verdad? El voltaje línea a línea BBC. Y el voltaje BA está ligado al voltaje línea a línea BAB. ¿Ya? Entonces, todos estos voltajes línea neutro se encuentran ligados con los voltajes línea a línea, ya siempre que el sistema sea trifásico balanceado. ¿Cómo se encuentran ligados? En secuencia positiva se encuentran ligados de tal forma de que el ángulo de los voltajes perdón, el ángulo de los voltajes línea neutro es 30 grados menor al ángulo de los voltajes línea a línea. Es decir, esto de aquí. Gráficamente se vería así. Se vería, bueno, ignorando esto que está aquí, se vería como que el voltaje línea BCA está acá, 30 grados por delante. BCA. Ya, así, 30 grados por delante. ¿Ya? Pero en la secuencia negativa es completamente lo opuesto. El ángulo de la fase C tiene que estar 30 grados por encima al ángulo del voltaje línea a línea correspondiente. Esto se puede ver aquí tal y cual está dibujado. El voltaje de la fase C, ¿cómo está? Está 30 grados por encima del fasor voltaje PSA. ¿Ya? Eso es una característica de los voltajes en secuencia negativa. ¿Ya? En secuencia negativa, los voltajes de línea neutro tienen 30 grados más que los voltajes de línea a línea. Y en secuencia positiva es al revés. Los línea neutro tienen 30 grados menos que los línea a línea. ¿Ahí quedó un poquito más claro o quieren que lo repita? Sí, ahí sí. Ya. Hasta ahí, ¿tienen alguna otra pregunta? Ya, todo claro. Perfecto. Perdón. Me olvidé qué estaba haciendo. Ya, perdón, ya tenemos la magnitud de todos los voltajes. ¿Qué quiere? Este equivalente unifilar monofásico es de la fase B, ¿verdad? Entonces yo sé que la tensión que tiene esta fuente actualmente es la tensión de la fase B, obviamente de línea neutro, pero en por unidad. Entonces lo que yo tengo que encontrar primero para empezar a resolver este sistema, literal A, es encontrar cuánto vale esa tensión línea neutro de la fase B en por unidad. ¿Y a qué es igual esa tensión? Fácil. La tensión línea neutro en kilovoltios, ¿verdad? La tensión que tengo que encontrar, el fasor BPN, dividido para el voltaje base, obviamente monofásico. Si utilizo valores de voltaje línea neutro, tengo que dividir para valores de voltaje base monofásicos, ¿sí? Eso también me dijo el ingeniero que se han confundido bastante. Aquí habían dividido para voltaje base trifásico. Tengan mucho cuidado. Si utilizan monofásico arriba, monofásico abajo. Trifásico arriba, trifásico abajo. Y aquí, si utilizaban trifásico, tenían que tener en cuenta la fase, el ángulo, porque iba a cambiar, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no quedó claro, ¿sí? Estoy tomando el tiempo para que puedan preguntar lo que quieran. ¿Ya? Ok. Continuando. Entonces, ahora, la magnitud de ese voltaje en línea neutro ya la tenemos. Es la que determinamos hace rato, sabiendo que el sistema es trifásico balanceado, ¿verdad? Obviamente tenían que utilizar más decimales, pero pues por ahora voy a utilizar yo 2 para hacer más sencilla la explicación. Lo que me faltaba es el ángulo de este fasor voltaje en línea neutra, ¿verdad? Ustedes ya saben que el voltaje base monofásico simplemente es el voltaje base trifásico dividido para raíz de 3, ¿no? Eso era sencillo. El ingeniero de hecho lo hace de forma directa aquí, que son los 80 kilovoltios de voltaje base trifásicos dividido para raíz de 3. Eso es lo que tiene el ingeniero en su solución, ¿sí? Él lo hace ya de forma directa porque pues es algo bastante obvio, ¿no? Ya saben que los valores bases solo afectan a las magnitudes, ¿ya? Y ella se va a llevar por unidad. Pero yo necesito este ángulo, porque bueno, estoy trabajando con valores por unidad, pero siguen siendo fasores. Necesito la magnitud y el ángulo para poder trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo trabajo con el ángulo? ¿Cómo consigo el ángulo? Pues fijándome en este gráfico del comportamiento fasorial de los voltajes. Entonces tengo que fijarme, ¿dónde está el voltaje BBN? Está aquí, ¿verdad? Y está 30 grados por encima de pues el eje imaginario negativo, ¿verdad? Yo ahora me fijo, ¿cuántos grados hay desde este eje imaginario negativo hasta el eje real positivo? ¿Cuántos grados hay aquí? Hay 270 grados, ¿verdad? Si le sumo 30 más, ¿cuántos grados hay aquí?
hay 300 grados. Y para llegar a 360, ¿cuánto me falta? 60 grados. ¿Sí o no? Si lo quieren ver de una forma mucho más sencilla, ya saben, ay, perdón, ya saben que aquí tiene que haber 90 grados, ¿verdad? Entre el eje imaginario negativo y el eje real positivo. Tienen que haber 90 grados. Si aquí ya hay 30, ¿cuánto falta para llegar a 90? 60 grados, ¿verdad? Entonces aquí debería haber 60 grados, idealmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esos 60 grados, ¿cómo los estoy midiendo? Los estoy midiendo en el sentido de las manecillas de reloj, desde el eje real positivo hacia, bueno, en el sentido de las manecillas de reloj, ¿no? Si lo mido así, en el sentido de las manecillas de reloj, ese ángulo tengo que ponerlo negativo. Entonces, tenía que ponerle menos 60 grados o 300 grados. Ya, cualquiera de los dos estaba bien. Cualquiera de los dos análisis era correcto. ¿Ya? ¿Esa parte está clara o no? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, la unidad de arriba es kilovoltios, la unidad de abajo kilovoltios. ¿Sí quedó claro o no? ¿Tiene alguna pregunta? Todo bien. Ok. Esto les va a dar 0,8625. Ya, la magnitud solo cambia cuando llevo por unidad, ¿no? El ángulo se mantiene igual. ¿Ya? Y esto es voltaje en por unidad. Entonces, una vez que yo tengo ya la magnitud del, bueno, tengo el fasor voltaje BBN, del voltaje de línea neutro en por unidad, ya tengo cuál es el voltaje en esta fuente, ¿no? Y con ese voltaje, ¿qué puedo hacer? Voltaje, bueno, aquí no se ve. Básicamente, ese voltaje BBN es el mismo voltaje que tiene esta carga. ¿Sí o no? Entonces, con ese voltaje BBN yo podía encontrar la corriente de esa carga, porque ya tengo su fasor de potencia, ¿verdad? La potencia de la carga en por unidad es igual a una magnitud de 0,8 a un ángulo de, bueno, el ángulo ¿cómo lo sacaba? Si tengo el factor de potencia, coseno a la menos 1 del factor de potencia, ¿verdad? Ese es el fasor potencia de la carga en por unidad. Y yo puedo despejar la corriente de la carga en por unidad, obviamente, con la expresión de la potencia de la carga en por unidad, fasor potencia, perdón, dividido para el fasor voltaje que tiene esa carga, ¿verdad? La voltaje BBN en por unidad y todo eso conjugado. ¿Sí? Esta expresión no la voy a realizar porque pues ya la tienen ahí realizada en la solución del ingeniero. Sí, vamos a tratar de ir un poquito más rápido con esto. Lo importante es que se entienda la forma de resolver el ejercicio, ¿sí? Las respuestas las pueden ver en la solución del ingeniero, ¿no? Con eso tenía la corriente de la carga. Ya, entonces ya tenía la primera corriente, ¿verdad? Tenía ya esta que está aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo determinaba la corriente del capacitor? Pues era un análisis de circuitos también, ¿no? Si yo tengo este capacitor que tiene una impedancia menos J 1.1, que creo que es su impedancia en por unidad, sí, su impedancia en por unidad, ¿ya? Y tengo este voltaje, ¿verdad? Voltaje BBN en por unidad, y yo quiero calcular la corriente que circula en este sentido a través de este capacitor, ¿verdad? Y X en por unidad. ¿Cómo hago? Por ley de Ohm, yo tengo que ese voltaje BBN en por unidad es igual al producto entre esa reactancia capacitiva y el negativo de esa corriente. ¿Sí? Entonces, esa corriente, sí, el negativo es simplemente porque para que se cumpla la ley de Ohm, la corriente debería estar entrando por más y saliendo por menos, porque es una carga, básicamente, ¿sí? Es una caída de potencial. Entonces, la corriente sería, pues, BBN en por unidad partido J 1.1. ¿Sí? Menos con menos se va. ¿Sí? Y ahí tienen la corriente del capacitor. Entonces, aplicaban la expresión que tenemos arriba y ya teníamos cuál era la corriente del generador en por unidad para la fase B. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sí? Recuerden que todos estos, les estoy dando las expresiones, vamos a llegar a las expresiones, pero las soluciones para ahorrar tiempo las tienen aquí en la solución que les proporcionó el ingeniero, ¿no? Aquí están todas las respuestas. Esta es la corriente que les quedaba.
Yo para Yo para encontrar encontrar PN, PN, primero primero utilicé lo que es utilicé el lo que voltaje de línea a línea. aquí. Y luego yo saqué el voltaje de línea neutro. ¿Estaría bien eso o no? Y yo lo que hice fue la referencia con el voltaje de BAN, referencia igual a cero. Ya, en este caso no podían, estaba bien haber iniciado utilizando los valores de voltaje línea, es verdad. Podían haber utilizado los valores de voltaje línea, como lo hicimos aquí. Me imagino que te refieres a esto para sacar las magnitudes de los voltajes línea neutro. Es correcto, es perfecto eso. Pero ustedes en este caso no podían haber tomado un voltaje de referencia. ¿Por qué razón no lo podían hacer? Porque ningún voltaje estaba a 0 grados. En el esquema que ya les estaban dando de comportamiento de los voltajes, ninguno estaba a 0 grados. Aquí no había ningún BAN. Tenían que guiarse con este esquema. Si no les dicen, si les dan un esquema como tal, tienen que seguirlo. No pueden tomar una referencia. Ya ninguno puede estar a 0 grados. ¿Sí me voy a entender? Sí, esa parte sí. Entonces, ¿crees de que tenga algún punto menos como tal? Porque yo sí puse de que BAN estaba referencia a 0 grados. Sí, la cosa es que ahí la respuesta, posiblemente te salió la misma respuesta, pero desfasada. Sí, posiblemente. Así un análisis a simple vista, posiblemente te salió la misma respuesta, pero desfasada. Sí, Sí, porque posiblemente. por unidad Dime. lo que cambia nomás son las magnitudes, pero los ángulos van a salirme diferente como tal, con cierta Ajá, fase, sí. ajá, se van a desplazar un poquito los ángulos. Sí, posiblemente te hayan bajado puntos por eso. Sí, hay que ver. Sí. El, Pero básicamente el método de solución que hiciste estaba correcto, excepto porque tuviste que haber tomado la referencia, bueno, no referencia, como base este gráfico, no una referencia, ¿sí? Recordemos que la referencia solo la asumimos cuando el ejercicio como tal no me dice de dónde sacarla. Ya, en este caso sí me dice de dónde sacarla porque me está dando un gráfico de comportamiento de voltajes, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí, ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Dime. sí, pero es acerca de la corriente que sacó en la carga. No sé si ya vayas por ahí. Sí, aquí está la corriente de la carga. Simplemente es la relación de potencia de voltaje, ¿no? Sí, pero o Dime. sea, ¿cómo infiere ahí el hecho de que esa corriente es de cuando, o sea, del fasor que corresponde a B? Digamos, cuando en línea neutro está pasando esa corriente que le llega a la carga. Ok. Básicamente me están diciendo que este diagrama unifilar es un diagrama unifilar que representa la fase Ah, B. ya, ¿Ya? Por ya, eso, ya. Sí, ya la vi, ya la vi. Ahí listo. estaba todo. Ajá, exacto. Creo que sí quedó claro para los demás, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo más? Si no, continuamos. Ok, perfecto. Entonces, ahora, el siguiente ejercicio lo que me decía era que determine el fasor corriente que entrega el generador en la fase A, en amperios. O sea, ahora ya encontré la corriente que entrega el generador en la fase B. Ahora quiero la de la fase A. Tengo que fijarme en una cosita. ¿El sistema qué es? Balanceado. Entonces, si los voltajes son balanceados, las corrientes también tienen que ser. Ahora, entonces yo iba a decir que, bueno, yo tengo que encontrar primero cuánto vale mi fasor corriente B del generador, obviamente, en amperios. ¿Qué hacía? Al fasor corriente B en por unidad, que calculé en el ejercicio anterior, en el literal anterior, perdón, para el generador, aquí déjame poner una G, lo multiplicaba por la corriente base. Recuerden, la fórmula de corriente base, tenemos dos, ¿no? Podemos utilizar la potencia base trifásica dividido para raíz de 3 voltaje base trifásico. Ya, esta fórmula es equivalente a utilizar potencia base monofásica dividido para voltaje base monofásico. Ya, ambas fórmulas son equivalentes, pero deberían incluir el raíz de 3. Una vez que multiplicábamos por la magnitud, ¿verdad? Perdón, por el valor base, ya nos quedaba la corriente del generador en la fase B. ¿Ya? Simplemente teníamos que tomar
decir que la corriente del generador en la fase A era la misma magnitud de la corriente del generador en la fase B que sacamos anteriormente, la magnitud de este fasor, y el ángulo, pues teníamos que inferirlo. ¿Cómo inferíamos ese ángulo? Fácil. Es el mismo ángulo de la corriente del generador en la fase B, pero teníamos que sumarle o restarle 120 grados. En este caso se restaba 120 grados. ¿Cómo veíamos que teníamos que restarle 120 grados? Vámonos al diagrama de comportamiento de voltajes. Si se dan cuenta, para ver cuál es el desfase entre las corrientes, simplemente teníamos que fijarnos en cuál es el desfase entre los voltajes. Entre el voltaje de la fase A y el voltaje de la fase B, ¿cuántos grados hay? Fácil. Aquí debe haber 90 grados, ¿verdad? Aquí ya sabemos que hay 90. Y acá hay 30 más. 90 más 30 me da 120 grados en total. Entonces yo sé que entre la fase A y la fase B hay 120 grados. Ahora, ¿cómo yo sé si sumo o resto 120 grados? Fácil. Tengo que fijarme cuál está más cercano en el sentido de las manecillas del reloj al eje real positivo. Si se dan cuenta, el que está más cercano al eje real positivo en el sentido de las manecillas del reloj es la fase A. Quiere decir que la fase A está atrasada 120 grados respecto a la fase C, ya que es la que está más lejos de del eje real positivo. ¿Ya? Como la fase A es la que está más cerca, yo sé que tengo que restar porque está atrasada respecto a la fase B. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? ¿Por qué se resta 120? No. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Siempre para ver si, si un fasor está atrasando a otro, tienes que fijarte en una cosa. ¿Ya? Tienes que fijarte en qué tan distantes están estos fasores con el eje real positivo. Si te das cuenta, el fasor BAN está separado del eje real positivo en el sentido de las manecillas del reloj 180 grados, ¿verdad? Y el fasor BBN está separado con el eje real positivo en el sentido de las manecillas del reloj 300 grados, ¿ya? Entonces, el que está menos separado del eje real positivo está atrasando siempre al que está más separado, ¿ya? Siempre el que tiene un ángulo mayor es el que está más adelante, en pocas palabras. Entonces, si el ángulo del fasor BBN es mayor que el ángulo del fasor BAN, quiere decir que el BAN atrasa al BBN. ¿Sí? BAN atrasa a BBN. Ahí quedó un poquito más claro. Siempre tienes que fijarte en los ángulos. El que tiene el ángulo más grande respecto al eje real positivo es el que está más adelante. Y el que tiene el ángulo más pequeño es el que está más atrás, el que está atrasando. Ahí quedó un poquito más claro. Entonces, BCN atrasa a N y a BN. Exactamente, correcto. Sí, perfecto. BCN está atrasando a BAN y a BBN. ¿Por qué? Porque él está solo aproximadamente... ¿cuánto sería? Aquí habría 120, 90, aquí estaría como 60 grados. 60 grados respecto al eje real positivo. ¿Sí? El que tiene el menor ángulo está trazando a los otros dos, a los que tienen los ángulos más grandes. Correcto. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Eso era a lo que te referías? ¿Sí? ¿No? ¿Lo repito? Sí. Ya, perfecto. Entonces, correcto. Ahí, eso es una forma de ver cuál atrasa a cuál. Entonces, ya vimos que el voltaje BAN atrasa al voltaje BCN. Y por lo tanto, las corrientes van a hacer lo mismo. Y en cuanto lo atrasa, pues ahí simplemente sería restar. 300 menos 180 son 120 grados. Ya que esto era lo lógico, ¿no? Y yo sé que como quiero el de la fase A, que es el que está retrasando, al de la fase B le tengo que restar 120 grados. Y ya está. Si estuviera adelantando, le sumaba 120 grados. Y ya. Ese era literal B. Era sencillo, no eran 2 pasos nada más. El ingeniero lo hizo de otra forma, creo, pero básicamente llega a lo mismo. ¿Dudas? No. Ya. Ahora, el literal C me dice que calcule cuál es la capacitancia por fase del banco de capacitores expresada en faradios. Y el ingeniero me lo recuerda. Me dice, recuerde que el banco de capacitores se planteó conectado en delta. Obviamente, aquí es algo que posiblemente nos pudimos haber confundido de una forma bastante justa, porque pues en el unifilar me dan el banco de capacitores en por unidad,
pero sin haber leído el enunciado, yo podría haber asumido que ese banco de capacitores estaba conectado en estrella inicialmente en el sistema trifásico, ¿sí? Porque no me decía nada del ejercicio, ¿ya? Pero ahora me recuerdan que el banco está conectado en delta. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, como quiero la capacitancia del banco de capacitores, que yo sé que está conectado en delta, ¿ya? Yo quiero la capacitancia de este banco de capacitores, que yo sé que está conectado en delta. Primero tengo que hallar la reactancia. ¿Por qué? Porque lo tengo en por unidad. La reactancia capacitiva que me da el monofásico está en por unidad, ¿verdad? Yo tengo el menos JXC en por unidad, ¿verdad? Que ese es el menos J1.1. Primero lo tengo que llevar a ohmios. ¿Cómo lo llevo a ohmios? Sacando la impedancia base de mi sistema. Recuerden que tenemos dos fórmulas de impedancia base. Sí, bueno, tenemos muchas fórmulas, pero las dos que más utilizamos son el voltaje base trifásico al cuadrado, perdón, aquí, cuadrado, dividido potencia base trifásica. Aquí en esta fórmula se aplica que también pueden utilizar voltaje base monofásico al cuadrado dividido para potencia base monofásica. Sí, todas estas fórmulas las vimos el día lunes, creo que si no me equivoco, o la semana anterior, no me acuerdo. Pero todas estas fórmulas sí las vimos, ¿no? Se les dimos una tablita y todo eso. Ya, recuerden esas fórmulas, ¿sí? Repásenlas, no se preocupen porque las van a seguir utilizando, ¿sí? Lo importante es que les queden súper claras. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones y haber encontrado cuál es la potencia, la impedancia base, perdón, del sistema de potencia que estamos analizando. Entonces, la reactancia del capacitor en ohmios, ese menos JXC, no era nada más que la reactancia del capacitor en por unidad, que ya les daban, ese menos J1.1, multiplicado por esa impedancia base. Pero esta impedancia base es monofásica, ¿ya? O de cierta forma, esta impedancia, al multiplicar esta impedancia base, perdón, lo que les va a dar es la impedancia del capacitor, ¿ya? El menos JXC, de un banco de capacitores conectado en Y, ¿ya? Al multiplicarlo por esa impedancia base, lo que iban a tener era la capacitancia de un banco de capacitores si estuvieran conectados en Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo llevan a uno en estrella? Como saben que el sistema es balanceado, simplemente la reactancia de los capacitores conectados en delta es 3 veces la reactancia de los capacitores conectados en Y. Simplemente multiplicaban por 3 y estaba listo, ¿ya? Obviamente a esto le tenían que sacar la magnitud para poder sacar la reactancia del capacitor en delta, y eso tenían que igualar a 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, que esto es 1 sobre 2pi por 60, que es la frecuencia que les daba el enunciado, multiplicado por la capacitancia. Y de aquí despejaban la capacitancia, ¿no? Ya, la capacitancia era igual a 1 sobre 120pi o 2pi por 60 por la reactancia capacitiva en delta. Y esto era la expresión que tenían que utilizar. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Esta parte quedó clara, ¿no? Una pregunta. ¿Y qué crees que fue el profesor de por qué, si es que yo hallaba la capacitancia de la carga para una estrella? O sea, salió Ajá. diferente, ahí va a estar mal. Eso es lo que pedí por el tip. Pero ¿por qué no podría calcular la capacitancia si es que está en estrella? Ya, porque esa capacitancia en estrella en realidad no existe, ¿sí? Esta capacitancia no es la que está conectada al sistema. La que está conectada al sistema y la que te piden es la que, bueno, te piden la que está conectada al sistema, y la que está conectada al sistema es en delta, no en estrella. No es que estuviera mal como tal, ¿ya? Esa capacitancia que tú sacas en estrella te sirve para modelar el sistema, pero no es la que está realmente conectada, ¿ya? ¿Sí me voy a entender? No es que no sirva para modelar el sistema, pero no sirve porque no es la real, la que estuviera conectada, ¿sí? Ah, ¿Sí me voy ya. a entender? Listo. Igual, si sacaron la que está conectada en estrella, yo creo que el ingeniero sí les daría un par de puntos, pero pues igual no tendrían el puntaje completo, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Ya. Y pues el último es un diagrama trifilar. Simplemente era dibujar 3 veces lo que estaba aquí, ¿no? Y bueno, ya saben, lo que estaba conectado en delta, lo que estaba conectado en estrella.
todas las soluciones, pues los números ya aplicados a lo que les dije, lo pueden ver aquí. Y el diagrama trifilar simplemente era esto, ¿no? La capacitancia conectada en delta y todo eso. Aquí tenían que haber colocado esa impedancia en delta, esa reactancia en delta, no la que estaba en Y. Y ya. No sé si tengan alguna duda, algo. Aquí hay un error. Pone 0.92 en atraso y acá le pone 0.8. Eso es un error. Pero bueno, no le paren bola a eso. Porque igual solo se equivocó al momento de utilizar, de poner el gráfico. ¿Sí? Bueno, ¿tienen dudas? Ya. Vamos con el caso de estudio número 2. Este caso de estudio número 2, bueno, es el mismo que resolvimos en clases. Sí, ya lo resolvimos anteriormente. Básicamente me dan un sistema de potencia que tiene un generador, un transformador y una impedancia de la línea de transmisión. Chévere. Yo sé que al momento de tener un transformador tengo dos zonas de voltaje. ¿Sí o no? Tengo zona 1 y zona 2. La zona 1 trabaja a 13.2 kilovoltios, ¿verdad? Deme un segundito. Esto es 7.62 por 3. Sí, 13.2 kilovoltios. ¿Ya? Y la zona 2 que trabaja a 138 kilovoltios. Perdón. ¿Ya? ¿Qué puedo destacar de este ejercicio? Pues básicamente me pedían completar una tablita. La tablita es súper fácil, ya vamos a verla. Y también lo que tengo que destacar de este ejercicio es que, bueno, este ejercicio tenía cierto truco. El truco era que en el transformador, este transformador era conformado por ¿qué cosa? 3 unidades monofásicas, ¿ya? Y que de un lado estaba conectado en Y y de otro lado estaba conectado en delta. Entonces, lo que les decía el ingeniero, cuando tenemos 3 unidades monofásicas, era que se fijen muy bien en qué lado está el voltaje de la Y y en qué lado está el voltaje de la delta. ¿Ya? El ingeniero les explicó una forma de hacerlo y hay otra más, ¿no? La que yo les digo es que, bueno, cuando quieran utilizar, tengan unidades monofásicas, lo que van a hacer es que al voltaje de la Y lo van a multiplicar por raíz de 3. Es decir, que a este BY igual a 7.6210 lo van a multiplicar por raíz de 3. ¿Sí? Y al momento de multiplicarlo por raíz de 3 les quedaba 13.2 kilovoltios. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Ya? Y este voltaje de aquí es un voltaje línea a línea en el lado de baja del transformador. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer esa multiplicación? Porque básicamente la relación de transformación siempre se da entre voltaje línea a línea. Voltaje línea a línea en el lado de alta y voltaje línea a línea en el lado de baja. Bueno, al revés, ¿no? Este es el lado de baja y este es el lado de alta. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando les dan un banco monofásico, la unión de 3 bancos monofásicos, ¿verdad? 3 unidades monofásicas, el voltaje que les dan en el lado de la Y siempre es línea neutra, mientras el voltaje que le dan en el lado de la delta es línea a línea. Entonces, por eso hay que multiplicarle aquí el raíz de 3. ¿Sí queda claro eso de ahí? ¿Esa multiplicación que tenían que hacer? ¿Sí, no? Tiene ya que saben, ver porque dime. en la zona 2 se puede decir que es de distribución y en una clase se dijo de que cuando es de distribución tiene de que estar a 138 kilovolts, ¿o no? Perdón, no te escuché, disculpa, ¿puedes repetirlo? Que en distribución usualmente tiene de que estar a 138, no a 7.62 kilovolts. No, este es un transformador para llevarlos a nivel de transmisión. Básicamente esto es el lado de generación. La generación tiende a estar a niveles de tensión relativamente bajos, 13.8 kilovoltios, así. Y esto lo eleva a niveles de transmisión. La transmisión siempre está, bueno, casi siempre está a 138 kilovoltios, 230 kilovoltios, 500 kilovoltios en ciertas zonas. Sí. O sea, La una distribución. pregunta, Dime. perdón. O sea, por la conexión que está de estrella a delta con 3 Ajá. transformadores monofásicos, cada uno me está diciendo que está a 76K, pero la salida de todo ese banco es 138. Sí, básicamente. Básicamente me está diciendo que son 3 unidades monofásicas. ¿Sí? 3 unidades monofásicas y que a cada una se la está alimentando con un voltaje línea neutro de 7.62K. Correcto, como tú dijiste.
Ya, pero estas tres unidades monofásicas están conectadas en estrella. Ya, déjame un segundo para hacerles un diagrama más sencillo. Espérate un ratito, déjame, es un poquito más complicado dibujar aquí. A ver, ahí, tenemos tres unidades monofásicas, ¿no? Y que las tres unidades monofásicas están conectadas en el primario en estrella. ¿Cómo las conectas en estrella? Pues interconectas los terminales de aquí, ¿ya? Y los terminales que te quedan son los que conectas a la fuente trifásica, ¿no? Estos terminales de aquí están conectados a la fuente trifásica. Entonces lo que me dice es que a estos terminales les estás conectando un voltaje en línea neutro de 7,62 kilovoltios, ¿ya? Pero si tú midieras el voltaje entre este punto y este punto, estarías midiendo no 7,62, sino 13,2 kilovoltios. ¿Sí me voy a tener ahí? Lo que me están dando, cuando me dicen un banco perdón, tres unidades monofásicas, me están dando el voltaje de línea neutro en el lado de la Y, no el voltaje de línea a línea. Y siempre en relaciones de transformadores tiene que ser con voltaje de línea a línea. ¿Ok? ¿Ahí quedó más claro o no? ¿Sí, no? ¿Lo repito? Sí, lo de la conexión no se preocupen porque eso no tiene que preocuparse ahorita, eso es maquinaria 1. Sí, eso se los explica su ayudante maquinaria. ¿Sí quedó más claro o no? Bueno, pero que sí. Ya, lo que me están diciendo es, bueno, sí, lo que tú dijiste, básicamente que lo que me están dando aquí es que los transformadores me están dando el voltaje de línea neutro en el lado de la Y. Y tengo que llevarlo a línea a línea, porque la relación siempre es voltaje de línea a línea en el lado de baja y voltaje de línea a línea en el lado de alta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que no entiendan todavía? Aprovechen a preguntar ahora. Ok, bueno, entonces, me decían que bueno, me daban el dato del generador, el dato de la línea y el dato del transformador. Perfecto. Ahora me dicen que se considera una admitancia base de 0,8 Siemens. Ya tengo el Y base. En el lado de la zona 1. Entonces la admitancia base de este lado era 0,8 Siemens. Yo a partir de esta admitancia base puedo encontrar la impedancia base, ¿verdad? Que es 1 sobre la Y base. Esto lo hicimos en una clase. ¿Ya? Y me dice que la potencia base viene definida por el dato de placa del generador. Entonces yo ya sé que la potencia base es el mismo dato de placa del generador. Uy, perdón. La potencia base, que es universal para todo este sistema de potencia, sería 80 MVA. Y yo sé una cosa. Yo sé que la impedancia base en la zona 1 no es nada más que el voltaje base trifásico en la zona 1 dividido para la potencia base, ¿verdad? Obviamente trifásico arriba y trifásico abajo. Entonces yo sé de esta expresión que el voltaje base trifásico en la zona 1 no es nada más que la raíz cuadrada del producto de la potencia base trifásica multiplicado por la impedancia base en la zona 1. Y ya con esto se acaba el voltaje base trifásico en la zona 1. Y ya empezaba a llenar el literal A, que me decía que llene esto. Ya tengo la impedancia base, o sea, la impedancia por fase, que es esto que está aquí, esta impedancia base que saqué ahorita, y ya tengo el voltaje trifásico, que es la que saco con la expresión de aquí. Sencillito. Ahora, para la zona 2, ¿qué hago? Chuta, puedo decir, yo sé que el voltaje base trifásico en la zona 1 y el voltaje base trifásico en la zona 2 están relacionados ¿con qué? Con la relación de vueltas de transformador. El voltaje base de la zona 1 está en el lado de baja, ¿no? Entonces utilizo el voltaje en el lado de baja, que sería los 7,6210 por raíz de 3, en línea a línea, obvio. Y el voltaje base en la zona 2, ¿en dónde está? En el lado de alta. ¿Qué voltaje tengo en el lado de alta? 138 kilovoltios. 138. Y de esta expresión sacaba el voltaje base de la zona 2. Y luego, ¿cómo sacaba la impedancia base? Utilizaba esta expresión que está aquí. O también podía decir que la impedancia base en la zona 1 relacionada con la impedancia base en la zona 2 es igual a la relación de vueltas del transformador, que es 7. Bueno, la relación de voltaje es lo mismo, al cuadrado. ¿Sí? También con esta expresión podían sacar la impedancia base de la zona 2. Y listo, llenaban la tabla. Y bueno, el diagrama unifilar de impedancias, esto era sencillo, ¿no? Era simplemente dividir. ¿Tienen alguna duda respecto a esta parte?
No. Ya. Básicamente eso era toda la lección. ¿Sí? Estaba bastante sencilla. Espero que ahora sí haya quedado súper claro los conceptos elementales de redes, redes 1 y 2, bueno, y que pues para la siguiente lección tengan una mejor calificación y podamos ayudarlos, ¿no? Para que no les caiga promedio. ¿Sí? Lo que faltaría en la pregunta 2 sería poner en valores por unidad tanto las líneas, bueno, el Z línea y las otras reactancias, ¿verdad? Sí, básicamente. Hay que hacer por ahí un cambio de base porque te dan las reactancias del generador y las reactancias del transformador te las dan respecto a las bases de esos equipos, ¿no? Tienes que hacer un cambio de base y todo eso. Eso sí está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Sí, pero es correcto, exactamente. Eso es lo que hay que hacer y hay que hacer también un cambio de base. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar? Ya, ok. Si no hay ninguna duda, pasemos ahora sí a revisar ya la unidad 2. ¿Sí? Porque luego nos estamos atrasando un poquito. Ahora, ¿qué vamos a analizar en la unidad 2 de la materia sistemas de potencia 1? La materia como tal se enfoca no solo en analizar sistemas de potencia por unidad, que obviamente es algo muy importante, ¿no? Porque nos permite tomar decisiones rápidas y todo eso. También se enfoca en permitirnos modelar estos sistemas de potencia de una forma bastante aproximada a lo que encontraríamos en la vida real. ¿Ya? Obviamente omitiendo un montón de cosas, ¿sí? Pero algo aproximado que nos permite, pues, tomar decisiones respecto cuando queremos modelar una línea de transmisión, eh, cuando queremos trabajar o tratar de simular algo que pasaría, por ejemplo, en el sistema nacional interconectado, ¿ya? Cuando queremos hacer un estudio de fallas, un análisis de protecciones, una coordinación de protecciones, perdón, ¿ya? Necesitamos poder modelar ese sistema de potencia, ¿ya? Y bueno, ya hemos encontrado o ya han analizado ustedes en la materia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En la materia de maquinaria eléctrica 1 y maquinaria eléctrica 2, cómo modelar generadores, ¿verdad? Cómo modelar transformadores. Ya hemos visto que el modelo de transformadores lo vamos a reducir simplemente a una reactancia, vamos a reducirlo bastante. Ya hemos visto cómo modelar cargas, bla, bla, bla. Pero no nos hemos fijado en una cosa. ¿Qué cosas dirán ustedes? Bueno, en que tenemos líneas de transmisión, ¿verdad? Recuerden, un sistema de potencia se basa, bueno, es básicamente una unidad de generación, ¿verdad? Elevamos el nivel de voltaje y tenemos, ¿qué cosa? Una línea de transmisión, ¿verdad? Una línea de transmisión que, bueno, ustedes dirán, eso es solo un cable. Sí, pero no es un conductor perfecto, ¿verdad? La línea de transmisión no es un conductor perfecto, tiene pérdidas, ¿sí o no? ¿Ya? Tenemos una línea de transmisión que tenemos que modelar, ¿verdad? Tenemos bueno, la etapa de distribución que básicamente vendría a ser donde va la carga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hemos aprendido a modelar todo esto. La generación, las partes de transformación, ¿verdad? La parte de la carga, pero no hemos aprendido a modelar la línea de transmisión. Porque esas líneas de transmisión son conductores, obviamente, pero son conductores con longitudes inmensas, ¿sí? O sea, son conductores que transmiten potencia a distancias relativamente grandes, ¿no? Son kilómetros, cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a modelar estos conductores. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, hay que sacarle la resistencia a ese conductor. No. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sistemas trifásicos. Y al momento de que pasa corriente, sabemos que va a circular corriente a través de esos conductores. Al momento de que pase corriente a través de ellos no solo van a tener una resistencia que le va a provocar pérdidas, sino que también van a tener una inductancia. Porque pues, recuerden que producen las cargas en movimiento. Una carga en movimiento, además de por su propia naturaleza intrínseca de ser una carga eléctrica, produce un campo eléctrico, obviamente, pero también al estar en movimiento produce un campo magnético, ¿ya? ¿Y qué es la corriente? Un conjunto de cargas en movimiento, ¿no? Bueno, el sentido convencional de la corriente, analizamos cargas positivas, entre comillas. Ese conjunto de cargas en movimiento producen un campo magnético alrededor del conductor. Y ese campo magnético lo hemos analizado, tanto en teoría electromagnética o en otras materias, lo hemos analizado de forma intrínseca, de una forma muy sencilla,
a través de un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? La inductancia. Todo lo relacionado al magnetismo en un conductor se relaciona de forma eléctrica a través de la inductancia. ¿Ya? Esa inductancia es un producto, un subproducto de ese campo magnético generado en ese conductor, ¿ya? En consecuencia a la corriente que está circulando a través de él. ¿Sí? Esa parte está quedando clara, es pura teoría. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este conductor, por su naturaleza propia, tiene una resistencia, ¿verdad? ¿Qué es la resistencia? Recordemos, es una oposición al flujo de la corriente. La resistencia de un material es qué tanto se opone ese material a que pase la corriente a través de él. ¿Sí? Una resistencia muy grande es un material que no permite una buena circulación de corriente. Una resistencia pequeña es un material que permite una circulación de corriente grande. ¿Ya? De forma un poquito más, profunda, una resistencia básicamente viene a representar una pérdida. ¿Ya? Si tú dices que un material tiene tanta resistencia, es que tiene tanta pérdida. ¿Por qué razón? Porque ese material, en su estructura interna, las partículas que lo componen, ya la resistencia, básicamente al momento de circular la corriente, las cargas van a chocarse con ciertas partículas que están dentro de ese conductor y van a provocar pérdidas en forma de calor. A eso se refiere la resistencia, a pérdidas. No sé si hasta ahí está quedando claro. O más o menos esta es la explicación que les da el ingeniero, creo yo. Algo muy parecido a esto. Sí, esto lo recuerdo porque viene de los libros de física, ¿cómo se llama? Física 2. Entonces, más o menos algo así. Lo que les explicaron en física 2 viene a ser esto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que empezar a modelar esta línea de transmisión. Y no solo en resistencia e inductancia, porque ya van a ver que las líneas de transmisión también se modelan con una capacitancia. Y luego, mucho más adelante, en otras unidades, vamos a ver que pues, hay modelos de línea de transmisión cortitos como este. Hay modelos de línea de transmisión un poquito más complejos, así. Hay modelos de línea de transmisión así. Y todo eso. Y vamos a tener que empezar a calcular todas esas capacitancias. Las capacitancias, las inductancias, las resistencias. Entonces, esta unidad y las que viene, se trata de tratar de obtener los parámetros de las líneas de transmisión. ¿Ya? Y en este caso, para esta unidad 2, vamos a tratar de obtener los parámetros en serie de la línea de transmisión. ¿Cuáles son los parámetros en serie? Las resistencias y las inductancias de la línea de transmisión. Ahora, cuando hablamos de línea de transmisión, muchas veces ustedes suelen pensar o suelen interpretarlo como toda la línea, ¿no? Todo el sistema de transmisión, la torre, todo eso. No, cuando hablamos de línea de transmisión en esta materia, estamos hablando del conductor. Vamos a modelar los conductores que componen a la línea de transmisión. ¿Sí? Ya, listo, ya continuamos. Me dan un par de minutos, me dan un minuto y ya regreso, ¿sí? Hasta que regrese pueden indicarme cualquier duda que tengan, la pueden poner en el chat y en un minuto regreso, ¿sí? Ok, sí, ya estoy aquí. Disculpen que me haya ido. Ok, entonces, me voy a valer un poquito de las imágenes que tiene el ingeniero dentro de sus diapositivas y voy a tratar un poquito de resumir la parte de las demostraciones porque no son tan necesarias más que para ciertos ejercicios puntuales. Las demostraciones no son tan necesarias, pero de hecho son muy sencillas y ustedes las pueden realizar. Considero yo que están muy bien explicadas en la parte de las diapositivas. Sería importante que las lean en su momento, pero primero entiendan el porqué de cada ecuación y luego se analizan las demostraciones, ¿ya? Porque pues así es más sencillo, ¿sí? Ok, bueno, ahora vamos a modelar este conductor que está aquí, ¿verdad? Lo queremos modelar. Este conductor, bueno, un solo conductor de una sola fase, ¿ya? Ustedes ya habrán visto conductores en todas las materias que han visto anteriormente a esta, ¿no? Ustedes han visto conductores que son, pues,
no necesariamente son cables, ¿verdad? Alambres que tienen una forma, ¿cómo decirlo? Maciza, ¿verdad? No son solo cables macizos. Obviamente sí hay conductores que son solo alambres, ¿no? Pero eh, en su mayoría los conductores en el área de transmisión no son conductores macizos de esta forma. ¿Por qué razón? Porque este tipo de conductores tienden a tener muchas pérdidas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? En el área de transmisión, lo que hacemos es, en lugar de utilizar conductores macizos, así de estos, utilizamos para formar un solo conductor, utilizamos muchos hilitos, muchos alambres, ¿ya? Muchos alambres que tienen un área, una sección transversal mucho más chiquita, ¿ya? Los utilizamos así, ¿verdad? Pegaditos unos con otros, ¿verdad? Y todo este conjunto de alambres pegaditos forman un solo conductor. En transmisión me parece que los cables no tienen recubrimiento, pero bueno, ¿ya? Todo este conjunto de alambres chiquititos forman un solo conductor. De tal forma de que cada alambre tiene una sección transversal, un área transversal más chiquita que la de este conductor sólido. Y eso se hace con el objetivo de reducir pérdidas, ¿sí? Puede venir una pregunta teórica. Eso se hace con el objetivo de reducir pérdidas, ¿ya? Obviamente tenemos un sinnúmero de conductores, ¿ya? Todos estos tienen nombres distintos, los ACCR, hay unos que se llaman ACAR, algo así, ¿ya? Todos estos nombres son dependiendo de qué tipo de material estén utilizando. Algunos son conductores de aluminio, otros son conductores de cobre. Cobre casi no se utiliza, por lo menos a nivel de distribución, porque ya saben, la gente se lo roba. Hay conductores que se les llama los famosos alma de acero, que son conductores que, pues, ¿cómo explicarlo? Los conductores que están, son los hilitos que están en la parte de afuera, son aluminio, y los que están en la parte de adentro son de acero. ¿Para qué creen que se utiliza el alma de acero? Pues es básicamente para la resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque los conductores que están tendidos en, en las líneas de transmisión, ¿verdad? El conductor que está tendido aquí está básicamente siempre sometido a una tensión mecánica, ¿ya? Están sometidos a tensiones mecánicas, ¿ya? A fuerzas los estiran, ¿ya? Entonces, para que tengan un buen agarre mecánico a esos conductores, se les proporciona un arma de acero, ¿ya? Para que tengan una buena sujeción, básicamente, ¿sí? Es el arma de acero. Ya, bueno, eso es simplemente un poquito de teoría de qué tipo de conductores. Ya, esto lo van a ver de forma muy detallada cuando ustedes vayan a, bueno, si ustedes ya lo están haciendo, ya las hicieron, lo habrán visto en sus prácticas profesionales, ¿sí? Sobre todo en el área de distribución se ve también bastante los tipos de conductores. Se puede ver que los conductores que utilizan allá no son un conductor sólido, sino que son hilitos. Son varios hilitos que están enrollados, ¿verdad? Y que no están directamente rectos, sino que cada hilito está enrollado así, más o menos, como formando una espiral a través del conductor, de tal forma que estarían así, básicamente así, enrollados, cada hilito, ¿verdad? El otro hilito vendría así, así, de tal forma de que cada hilito está enrollado para que en conjunto formen un solo conductor básicamente sólido y que tengan un buen agarre, ya que no se desarme básicamente. Esa parte me imagino que está clara, si no me avisa. ¿Ya? Tenemos un montón de calibres de conductores, que básicamente los calibres son, lo que nos indica es que ese conductor tiene una mayor capacidad o una menor capacidad. Simplemente eso lo pueden ver en la imagen que está el ingeniero, ¿no? Los tamaños, esos calibres, básicamente nos dicen que se puede llevar más corriente o menos corriente, ¿sí? Conductores más chiquitos obviamente llevan menos corriente que los que son más grandes, ¿sí? Esto me imagino que también lo están analizando en la parte ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa materia? Instalaciones eléctricas, ¿sí? Cuando vayan a hacer sus prácticas también lo van a analizar. Ya eso de los calibres, considero yo que no se aprende tan bien en esta materia, pero se lo aprende mejor en prácticas preprofesionales y en, ¿cómo se llama esa materia? Se me fue el nombre, instalaciones, ¿sí? Aquí es solo referencial, ¿sí? Pero sí se lo van a terminar aprendiendo, no se preocupen. Y aquí no se los van a tomar, ¿sí? Y si se los toman, solo es para que saquen datos de placa, ¿ya? Entonces, ya hemos visto cómo se compone un conductor, ¿verdad? Se compone de varios hilitos y esos hilitos están enrollados a través del conductor, ¿verdad? No están rectos. Esos hilitos no son rectos, no son así tubos, ¿no? Sino que son como que, bueno, son como que tubos, pero enrollados, ¿verdad? Hechos espiral en el conductor. Si esa parte no está clara, me avisan, ¿sí? No lo dibujo porque no
bueno, no soy tan buen dibujante, entonces no me va a quedar bien. Sí, ya vieron que intenté dibujarlo, pero no me quedó bien. Aquí está el dibujo para que lo vean un poquito mejor. A ver, aquí está. Este de aquí. Si se dan cuenta, esos hilitos que están dibujados ahí están enrollados. Si se dan cuenta que no están rectos, sino que están como doblados. Ya, eso es para que tengan un mejor agarre, un buen agarre mecánico. ¿Ya? Entonces ya vimos más o menos cómo se modela, cómo están compuestos los conductores que utilizamos a nivel de transmisión, ¿verdad? Cómo son, cómo se componen, varios hilitos, bla, bla, bla. Ahora vamos a empezar a lo que nos conviene, a modelarlo. ¿Qué tenemos que modelar primero? Lo más sencillo, la resistencia. Entonces, para modelar la parte de la resistencia, primero tenemos que conseguir un modelo, valga la redundancia, sencillo. ¿Cuál es ese? La resistencia DC, o de corriente continua, que es que vamos a suponer que a través de ese conductor está pasando corriente continua. Cuando no es así, ustedes saben que ya en un sistema de potencia circula pues, corriente alterna. Sí, obviamente hay sistemas de transmisión DC, pero eso lo van a analizar en otra materia llamada líneas de transmisión y subestaciones, y eso no nos concierne aquí, ¿sí? Vamos a suponer que primero que pasa corriente continua a través del conductor, ¿sí? Una suposición bastante vaga, ¿ya? Entonces, ustedes recuerdan que teníamos una formulita que siempre utilizábamos en física, que era que la resistencia era igual a la longitud del conductor dividido para el área transversal del conductor por la resistividad del conductor, ¿verdad? La resistividad era la propiedad de qué tanto se opone ese conductor al paso de la corriente. Pero ahora esta fórmula no nos va a servir, no va a ser tan buena. ¿Por qué? Porque esta fórmula de aquí la utilizábamos cuando suponíamos que el conductor era esto. Era un solo tubo, ¿verdad? Un solo alambre, algo así. Y ahí era válida esta fórmula. Pero ahora ese conductor no va a ser un solo tubito, van a ser varios de ellos enrollados unos con otros, ¿verdad? Van a ser N hilos, ¿ya? No se le llama tubo, yo lo estoy diciendo para un análisis nada más, pero se le llama hilos. Ya, van a ser N hilos, ¿ya? Entonces, vamos a tener muchos de esos hilitos. Entonces, ¿cómo arreglamos esta expresión para que sea válida para esto? Fácil. Le aplicamos ciertos factores que la arreglan, ¿no? Hay un factor que corrige a la parte de la longitud, que es 1 más alfa SP. Ya vamos a ver qué significa esto. Hay un factor que corrige al área, que básicamente es, bueno, ya sabemos que el área de uno solo de los hilitos, ¿verdad? Con un radio R, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Ese es el área de un solo hilito, ¿verdad? Pero si quiero el área de los n hilos y todos son idénticos, ¿qué hago? Multiplico por n y ya tengo el área de los n hilos. Esto corrige ya el área. Simplemente multiplico por n. Y esto es el área total de todo el conductor. El área transversal, ¿no? Toda esta área transversal. ¿Ya? Y a esto lo multiplico por la resistividad del conductor a cierta temperatura. ¿Ya? Ahora me doy cuenta que la resistividad del conductor no es una constante, es un valor que cambia dependiendo de la temperatura. ¿Ya? Ya vamos a ver todo eso. No se preocupen que lo vamos a analizar poco a poco. Ahora, ¿qué es este factor de corrección? El 1 más alfa SP. ¿Ya? Este factor de corrección lo que viene a hacer es a corregir la longitud de los hilos, porque estamos diciendo que la longitud de los hilos es una longitud L, cuando eso es falso. Esa longitud L es la longitud de todo el conductor. Ya, ustedes cuando compran el conductor, bueno, ustedes digamos, ya como ingenieros, están en una hora, compraron un conductor y le dicen a los linieros, a su capataz, que entre dos personas lo estiren. Y estiran el conductor con todo y el recubrimiento. Y luego lo miden. Tiene una longitud L. Ah, ya, chévere. Y ustedes dicen, bueno, voy a calcular la resistencia. Y le ponen solo la longitud L. Eso está mal. ¿Por qué? Porque esa longitud L es la longitud del conductor en total. Pero la longitud de los hilitos que lo componen no es L, porque esos hilitos están así, enrollados adentro del conductor. Si ustedes sacaran uno solo de esos hilitos y lo estirasen, ese hilito tendría una longitud un poquito mayor a la del conductor. Un 1 o un 2% mayor a la del conductor. ¿Sí? Entonces la longitud de los hilos no es L, es un poquito más grande que L. ¿Y cómo corrigen eso? Multiplicándola por este factor, 1 más alfa SP, donde alfa SP es lo que se llama como factor de efecto espiral. ¿Ya? Y este factor alfa SP o de efecto espiral corrige esta longitud.
Es un factor de corrección. Ya esto va a estar entre el 2% y el 1%, que es 0.01. Sí, siempre va a estar entre esos valores. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? ¿Quieren preguntar algo? Todo bien, chévere. Entonces ahí hemos llegado a la primera ecuación que les da el ingeniero. Un modelo DC del conductor. También el ingeniero les dice, ojo con esto, les da que bueno, el conductor a veces me los dan. Sí, dime. Alguien está preguntando, alguien está alzando la mano. Dime. Ah, ya, perdón. Preguntaste algo. ¿Podría ayudarnos a enlazar las fórmulas 2 junto a 11 en un deber al zodiaco? Sí, ya luego les ayudo a hacer eso, ¿sí? Vamos primero a analizar la teoría porque estamos muy interesados y luego vemos eso, ¿sí? Sí lo vamos a hacer. Ya, tenemos el circular mill, ¿ya? Que es una forma en la que, bueno, el circular mill simplemente es una unidad de área, ¿ya? Que es equivalente a 5.066 por 10 a la menos 10 metros cuadrados. Los autores le dicen, tiene un área transversal de tanto circular mill, ¿sí? Y pues pueden llevarla a metros cuadrados con esto. Y bueno, también tienen que saber que un pie es igual a 0,3048, si no me equivoco. 3048 metros. Sí, una unidad de longitud. Ya, ahora. Ya vimos todo esto. Ya, ahora ya analizamos lo que es el efecto espiral. Ahora veamos cómo varía esta resistividad en función de la temperatura. Ya, como les había dicho, lo que hace que cuando en un conductor aumenta la temperatura, también aumenta su resistencia. Es decir, que aumentan sus pérdidas. ¿Por qué? Porque la composición interna, ya las moléculas, bueno, las cargas, básicamente la composición interna que tiene el conductor, el material, ya al momento de que se eleva la temperatura, aumenta el movimiento aleatorio de las partículas internas que componen el conductor. Y ese movimiento aleatorio, al momento de que circula corriente, va a provocar que esas partículas, que esas carguitas ya dentro del conductor, comiencen a colisionar con las cargas eléctricas desplazándose y provoquen pérdidas en forma de calor, ¿ya? O básicamente que la temperatura hace que haya más pérdidas o más resistencia. ¿Sí? A mayor temperatura hay mayor resistencia. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, asumimos de forma muy vaga que la resistividad del conductor en función de la temperatura aumenta de forma lineal. ¿Y cómo va a aumentar? Fácil. ¿Cómo vamos a calcular ese aumento? Perdón. Perdón. Ese aumento en la resistividad siempre va a ser igual a la resistividad que tiene el conductor a 20 grados centígrados, que esto es un dato de placa, ya un dato que siempre viene, multiplicado por lo siguiente, la temperatura a la que queremos sacar la resistividad, más 1 sobre el coeficiente, ¿cómo se llama este coeficiente? Ah, se me fue. El coeficiente de temperatura lineal, alfa m, ¿ya? Y dividido para 20 más 1 sobre alfa m. ¿Ya? Y así encontramos cuál es la variación de la resistividad respecto a la temperatura. Y ya saben por qué aumenta. Entonces reemplazamos esto aquí y aplicamos esta fórmula y encontramos cuál es la resistencia DC de un conductor. Y ya tenemos el conductor modelado de tal forma de que es una resistencia de corriente continua. ¿Sí o no? Ahora vamos a obtener una resistencia de corriente alterna. Pero tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Ustedes hasta ahora habíamos estado utilizando para corriente continua y para corriente alterna la misma resistencia. Habíamos dicho que no había cambios. Pero lo que sucede es que en corriente alterna sí hay cambios, ¿sí? Para ello me voy a valer de una de las imágenes que tiene el ingeniero porque es más fácil tomar las imágenes que dibujarlas. Dime un segundo, creo que alguien está preguntando algo. No, ya. Entonces, ya. Entonces, ¿qué sucede cuando hay corriente alterna en nuestro conductor? Lo que sucede es que producto de la frecuencia a la que está oscilando esa corriente alterna,
va a pasar de que la corriente ya no va a circular de la misma forma que circulaba cuando era corriente continua. Cuando es corriente continua, la corriente atraviesa al conductor de forma homogénea, por así decirlo. Es decir, la corriente circula a través de toda la sección transversal del conductor, así, de forma equitativa. Es como que ocupa toda el área transversal la corriente, ¿ya? Y atraviesa así, ¿ya? Ocupa toda esta área transversal y la atraviesa el conductor. Pero cuando hay corriente alterna, la corriente tiende a tener cierto comportamiento en función de la frecuencia. Básicamente, ese comportamiento es que tiende a alejarse del centro. Ya hay un circulito en el centro por el cual no va a pasar corriente. La corriente tiende a alejarse de ese circulito. ¿Ya? Y este circulito se va haciendo cada vez más grande, su diámetro se va haciendo cada vez más grande a medida que aumenta la frecuencia. Como que la corriente se aleja del centro. ¿Ya? A través de este circulito que se va haciendo cada vez más grande a medida que aumenta la frecuencia, la corriente no va a pasar. Y ella va a preferir pasar por los bordes del conductor. ¿Ya? De tal forma que si la frecuencia es demasiado, se va a terminar pasando solo por la parte externa del conductor, no por la parte interna. ¿Ya? A esto se le conoce como efecto piel. No, sí. Fue el nombre. Sí, efecto piel. ¿Ok? Efecto skin o efecto piel, ¿no? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Entonces, lo que sucede es que al momento de que la corriente pasa o sufre del efecto piel, ¿qué sucede? Que si yo quisiera calcular una resistencia, ya no tendría, ya si aplico la fórmula convencional, ¿no? Esta formulita, ¿qué sucede? Que el área transversal de aquí ya no es el mismo área transversal que era todo esto, ¿verdad? Ahora solo es por donde está pasando la corriente, que es el bordecito. Entonces, esta área transversal se hace más chiquita. Y por lo tanto, la corriente, ¿qué hace? Crece. Y eso es lo que diferencia a la resistencia en corriente alterna y corriente continua. Que por el efecto piel, la resistencia alterna crece, ¿ya? En comparación con la resistencia de corriente continua. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos calcular esa resistencia del conductor en corriente alterna? Pues de forma experimental podríamos energizarlo, calcular cuáles son las pérdidas de potencia activa, que es lo que provoca una resistencia, ¿ya? En el conductor, y dividirlo para la magnitud de la corriente en el conductor, ¿verdad? La corriente alterna, la IAC que le pone al cuadrado. ¿Ya? Eso de forma experimental, o si le dan los datos del fabricante. ¿Ya? Pero también hay otra forma. Hay un factor que se llama factor de efecto piel. ¿Ya? Ese factor relaciona a la resistencia de corriente alterna con la resistencia de corriente continua. De esta forma. Entonces yo puedo de ese factor despejar la resistencia de corriente alterna y decir que pues es igual a la resistencia de corriente continua multiplicado por 1 más el factor del efecto piel. Y ahí se pueden dar cuenta de que siempre la resistencia de corriente alterna va a ser mayor a la de corriente continua. Obviamente, ambas a la misma temperatura, ¿no? O sea que la resistencia de corriente alterna también va a variar en función de la temperatura. De la misma forma en la que varía la de corriente continua. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Quieren preguntar algo? ¿No preguntan? No. Ok. ¿Para cuándo tienen esa tarea? ¿La tienen para la próxima semana o para mañana? Mañana. Mañana. Ya, vamos a tratar de hacerlo hoy día, ¿ya? Ahora, ya con eso hemos modelado la parte resistiva de un conductor. Ahora vamos a lo más complejo, diría yo, en esta unidad, la parte inductiva. ¿Ya? La parte inductiva se modela de tal forma, como yo les dije, a través del conductor está circulando una corriente, ¿verdad? Un conductor, ¿verdad? Y tiene una corriente que está siendo inyectada a través de él, ¿no? A un sistema de potencia. ¿Qué sucede? Que al momento de que circula una corriente a través del conductor, esta corriente va a provocar que se forme un campo magnético alrededor del mismo. Recuerden que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas, ¿no? Nosotros no analizamos como tal el campo magnético. No tenemos una expresión para un campo magnético. Nosotros analizamos el flujo magnético, la densidad de flujo, la intensidad de flujo, todo eso, ¿no?
¿Recuerdan, por ejemplo, este B, que significa densidad de flujo? Algunas veces cometemos el error de llamarlo campo magnético, por eso es la densidad de flujo magnético. El flujo magnético en Webers, que analizamos, ¿sí? Todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de circular corriente a través de este conductor, se va a provocar un campo magnético que va a atravesar al conductor tanto de forma externa como de forma interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener pues enlaces de flujo magnético que viene a ser más o menos un análogo a lo que se conocía como potencial eléctrico. ¿Se acuerdan cuando teníamos el campo eléctrico? Teníamos líneas, superficies equipotenciales con un potencial eléctrico. Acá los enlaces de flujo vienen a ser como un potencial magnético, un análogo a eso. ¿Ya? Entonces vamos a tener enlaces de flujo magnético externos y enlaces de flujo magnético internos, ¿no? Internos. ¿Ya? De tal forma de que estos enlaces de flujos magnéticos externos e internos me van a producir en el conductor que lleva corriente dos inductancias. Inductancia del enlace de flujo magnético interno y la inductancia provocada por el enlace de flujo magnético externo. Esto es como cuando analizamos inductancia se me fue el nombre. En circuitos, cuando analizábamos los circuitos acoplados. Algo más o menos así. ¿Sí? Y bueno, después de aplicar, bueno, aquí se puede análisis con las expresiones de densidad de flujo magnético y todo eso para poder despejar que básicamente la inductancia siempre va a ser, perdón, el enlace de flujo magnético total dividido para la corriente que atraviesa ese elemento, ¿ya? Y la inductancia externa también sería pues el enlace de flujo magnético total externo dividido para el elemento de corriente, ¿ya? Y estas expresiones pues son las que les da el ingeniero aquí, ¿sí? Que serían un medio o 0.5 por L, la longitud del conductor. Aquí se me fue, allá, por 10 a la menos 7 envios. Esto es para un solo conductor. Esta formulita solo es válida para un conductor trabajando en vacío, básicamente. Un conductor que está trabajando solito. ¿Ya? Esta es la expresión de la inductancia interna. La inductancia externa, pues vendría a ser 2 por L por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 por un logaritmo natural que tiene la relación D2 sobre D1. ¿Qué es esta relación D2 sobre D1? Básicamente este enlace de flujo magnético externo es como un voltaje, es como una diferencia de potencial, ¿ya? Entonces cuando yo quiero sacar el enlace de flujo magnético externo, lo que tengo que considerar son dos distancias, ¿verdad? La distancia desde el centro del conductor hasta aquí, vamos a llamarla D1, y la distancia desde el centro del conductor hasta acá, la vamos a llamar D2. De tal forma de que entre estas dos distancias, cada una tiene un enlace de flujo magnético, enlace de 2, y en este punto tenemos un enlace de flujo magnético de 1. Lo que calculamos es la diferencia entre esos dos enlaces de flujo, que es como un voltaje, una diferencia de potencial, básicamente, un análogo a eso. Y esa diferencia es lo que me da el enlace de flujo magnético externo, ¿sí? Y ahí, en función de eso, calculamos la inductancia externa. No sé si esa parte está quedando clara. Así básicamente se analizan estos ejercicios, ¿sí? Calculamos la inductancia externa. Y luego, pues, para calcular la inductancia total del conductor, simplemente es sumar la inductancia interna más la inductancia externa. ¿Sí? El ingeniero lo pone de otra forma, pero es básicamente lo mismo. Y esto, una vez que lo arreglan, les va a quedar algo más o menos así. Aquí sí tengo que ir despacio porque tengo que explicarles una cosita. Por logaritmo natural de R e a la menos un cuarto. ¿Ya? Les va a quedar esto de aquí. Que luego el ingeniero les dice, no, pero esto de aquí, tómenlo como R'. ¿Sí? El producto del radio del conductor y por E a la menos un cuarto lo van a tomar como R'. Y a esto de aquí lo van a llamar el GMR, o radio medio geométrico del conductor. Quédense con eso. ¿Sí? El GMR de un conductor de un solo hilo es el radio por Euler a la menos un cuarto. Ese es su GMR. Y esta es la fórmula para la inductancia de un solo conductor trabajando en vacío, ¿no? Trabajando solito.
¿ya? Sin el efecto de otros conductores en medio. ¿Dudas hasta ahí? A ver, listo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay otros conductores en el sistema. ¿Qué pasa cuando hay otros conductores en el sistema? ¿Qué pasa si yo tengo varios conductores? Si yo tengo varios conductores en el sistema, ¿qué va a pasar? Bueno, si todos estos conductores tienen una corriente circulando a través de ellos, ¿verdad? Este tiene una corriente IN, este tiene una corriente I3, I2, I1, este de acá tiene una corriente I, y yo quiero calcular cuál va a ser la inductancia de uno de esos conductores, ¿qué hago? ¿Cómo lo haría? Fácil. Yo sé que la inductancia en ese conductor, perdón, la inductancia en ese conductor I simplemente va a ser el enlace de flujo magnético total a través de ese conductor I dividido para su corriente, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo yo hallo ese enlace de flujo magnético total? Esto es como una sumatoria de voltajes, por así decirlo. Ya, ese enlace de flujo magnético es un análogo al voltaje. Eso va a ser igual al enlace de flujo magnético interno del conductor más los enlaces de flujo magnético externos. ¿Qué sucede? Que ahora ese conductor va a producir enlaces de flujo magnético externos que obviamente el campo magnético en teoría se expande hacia el infinito, ¿no? Solo que en el infinito tiene un valor de prácticamente cero. Ya, pero va a llegar un punto en el que esos enlaces de flujo magnéticos van a tocar a ese cable, ¿verdad? El enlace de flujo magnético creado por esa corriente en el conductor I va a tocar al conductor N, ¿ya? Y va a producir un efecto. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular cuál va a ser el enlace de flujo magnético provocado por el conductor I que toca al conductor N. ¿Sí? Y así tengo que ir haciéndolo con cada uno de los conductores. Y le voy sumando esos enlaces de flujo magnético. ¿Verdad? Y la suma de todos esos enlaces de flujo magnético con todos los conductores me da el enlace total. ¿Sí? O de forma más sencillita, el enlace de flujo magnético interno más la sumatoria desde J igual 1 hasta N de los enlaces de flujo magnéticos del conductor I relacionado con el conductor J. Ya, esto de aquí, esa sumatoria viene a representar todo esto, ¿no? Y bueno, la inductancia de este conductor I vendría a ser pues esta división, y al momento de aplicar esa división me va a quedar algo muy parecido a esto. Me va a quedar 2L multiplicado por 10 a la menos 7, básicamente la fórmula que está en la diapositiva, ¿verdad? Multiplicado por logaritmo natural de 1 sobre el radio medio geométrico del conductor I. ¿Por qué sé que es radio medio geométrico? Porque tiene esta comilla de aquí, ¿verdad? Este apóstrofo. Más la sumatoria desde J igual 1 hasta J igual N, sin incluir a J igual I, ¿verdad? De logaritmo natural, perdón, de la corriente IJ sobre la corriente I del conductor al que le quiero sacar la inductancia, I sub I, multiplicado por logaritmo natural de 1 sobre, y aquí entra un factor sumamente importante, este de IJ. ¿Sí? Este valor de IJ se refiere al conjunto de las distancias que existe entre el conductor al que yo le quiero sacar la inductancia y todos los demás conductores que interactúan con él. Sí, estas son las distancias de IN, de I1, de I2, de I3. Esas distancias van a ser sumamente importantes para el cálculo de inductancias y para el cálculo de capacitancias. Sí, siempre que voy a analizar un sistema en el que hay varios conductores, tengo que conocer o analizar esas distancias, porque siempre van a terminar influyendo en cuál es el valor de la inductancia de cada una de las fases. Bueno, ya esta es otra fórmula que nosotros podemos aplicar para encontrar la inductancia en un sistema en el que tengo varios conductores con distintas corrientes y yo quiero encontrar la inductancia de uno solo de ellos. Ya, este es muy general, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si tengo un sistema parecido al que tienen estos conductores? Bueno, perdón, tengo un problema muy parecido a este de aquí, pero ¿qué sucede? Que los conductores tienen un arreglo equilátero.
Ustedes me preguntan, ¿qué es un arreglo equilátero? Básicamente tengo un sistema trifásico en el que los conductores tienen espaciamientos iguales. Aquí hay una distancia D, aquí hay una distancia D, y aquí hay una distancia D, ¿verdad? Y aquí tengo la fase A, fase B y fase C. Ya, digamos que tengo eso. Conductores con espaciamiento idéntico que tienen, ojo, que internamente cada conductor tiene un radio medio geométrico R' y los tres tienen el mismo radio medio geométrico, o sea, R', los tres son de la misma características físicas, y también que el sistema es balanceado. En un sistema balanceado quiere decir que IA más IB más IC, si yo tengo un caso muy parecido a este, yo sé que la suma de las tres corrientes es igual a 0, y yo sé que las inductancias de la fase A va a ser igual a la inductancia de la fase B y va a ser igual a la inductancia de la fase C, porque es una condición necesaria para que el sistema sea balanceado, que las tres inductancias sean iguales de los tres conductores. ¿Y a qué van a ser iguales? A la expresión 2L multiplicado por 10 a la menos 7 de logaritmo natural de la distancia D que separa los conductores dividido para el radio medio geométrico. ¿Ya? Siempre que tenga conductores, arreglos geométricos pues, de conductores trifásicos en los que se cumplan todas estas condiciones, voy a poder aplicar esta fórmula. ¿Sí? No sé si tengan dudas. Algo no está quedando claro. Cuando el espaciamiento no es equilátero, ¿qué va a pasar? Cuando el espaciamiento no es equilátero, voy a tener que encontrar, bueno, para encontrar la capacitancia, la inductancia, perdón, de una sola de las fases, voy a tener que ahora de nuevo hacer la demostración formal. Encontrar el enlace de flujo total para esa fase y dividirlo para la corriente de la fase. ¿Sí? Y ahí hay una pequeña demostración que les da el ingeniero. Bueno, no les da la demostración, pero es básicamente lo que hemos hecho hasta ahora. Eso es lo que, lo que preguntaba. Ya. Esa demostración ya se las voy a hacer o si no se la alcanzamos a hacer ahorita porque tengo la lotería, la hago en papel y se las mando, ¿sí? Creo que me pasé esa parte, pero bueno. Haciendo el análisis para encontrar todas estos enlaces de flujo, que es con las expresiones que vimos anteriormente, y van a llegar las expresiones de acá, ¿no? Esto de aquí no vamos a quedarnos mucho tiempo en esta parte porque básicamente solo es saberse la ecuación, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí, ya. Y vamos a llegar a esto. ¿Sí? Cuando tenemos conductores que están espaciados de forma no equilátera, es decir, que la distancia, qué sé yo, esto es A, esto es B y esto es C. La distancia entre A y B no es la misma distancia que hay entre B y C y no es la misma distancia que hay entre C y A. O sea, cuando estas distancias varían, es cuando tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Pero seguimos asumiendo que las tres fases están balanceadas, ¿no? Tenemos IA y B y C. La suma me sigue dando igual a 0. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta ahí? Ok. Ahora, vamos a ver otro concepto que se llama transposición de líneas. ¿Qué es una transposición de líneas? Dice que cuando no es equilátero, pero con que el sistema sea balanceado también o no. Aquí, en la expresión de aquí. Sí, puede darse que el sistema sea balanceado o no. Sí, puede darse que el sistema sea balanceado. Simplemente lo que va a pasar es que las tres inductancias pueden ser iguales. Pero eso ya está un poquito raro. Sí, o sea, no necesariamente te va a dar que el sistema sea balanceado porque puede ser que las inductancias no te den lo mismo. Ya, o sea, ¿a qué me refiero? Que las inductancias, a pesar de que la distribución sea asimétrica, puede ser que el sistema sea balanceado o no. ¿Sí me enteré? Sí, sí. Ya. Ok. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una transposición. Ya, una transposición es, no sé si han visto los tendidos eléctricos en líneas de transmisión. Creo que hay una línea de transmisión aquí en la Francisco Orellana, por el frente del comisariato de Vergeles, creo que hay una línea de transmisión ahí, de 138, si no me equivoco. No recuerdo bien. Pero bueno, hay líneas de transmisión
¿ya? En las que, por efecto de acoplamiento magnético entre líneas, ocurren desbalances, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos estos desbalances por efectos de acoplamiento magnéticos o por pérdidas? ¿Cómo lo evitamos? Desplazando las líneas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de forma muy sencilla, ¿no? Si tenemos una línea de la fase, tenemos un arreglo que tiene fase A, fase B y fase C, de esta forma, A la izquierda, B en medio y C a la derecha, lo que hacemos es que utilizamos un conjunto de estructuras, ¿verdad? Estructuras, bueno, con sus debidos equipos de retención y todo eso, para desplazar en 3 movimientos, ¿ya? En 3 movimientos, desplazar a la fase A del lado izquierdo hacia el lado derecho. Si se dan cuenta, la fase A se va moviendo por arriba y luego hacia el lado derecho, ¿ya? Y las fases B y C se mueven hacia el lado izquierdo respectivamente. De tal forma de que ahora la alineación ya no va a ser ABC, sino BCA. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Desplazándola 3 veces. Por eso tenemos 3 arreglos. El arreglo alfa, beta y gamma. ¿Ya? Y lo que vamos a conseguir al momento de haber desplazado las líneas es que el sistema se sigue manteniendo balanceado. ¿Ya? Ustedes lo que tienen que saber es que se hizo una transposición para que el sistema siga siendo balanceado. Y ustedes dirán, y bueno, como el sistema sigue siendo balanceado, yo solo tengo que encontrar una inductancia por fase. ¿Ya? Si tengo que encontrar una inductancia por fase, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hallar? Si tengo el sistema, las líneas se han desplazado. 3 veces se desplazaron las líneas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular la inductancia en cada uno de esos arreglos. Cada vez que se desplazó la línea, tengo que calcular una inductancia. Entonces, calculo cuál es la inductancia en el agrupamiento, en el agrupamiento alfa, luego calculo cuál es la inductancia en el agrupamiento beta, calculo cuál es la inductancia en el agrupamiento gamma, ¿ya? Calculo las 3 inductancias y saco un promedio, ¿ya? La divido para 3, ¿sí? Y esto me va a dar cuál es la inductancia por fase de este sistema de transmisión que es balanceado, porque para eso se hizo la transposición, para balancearlo, ¿ya? Y esa la pueden utilizar como inductancia por fase. Y eso pues se obtiene pues aplicando lo que vimos hace ratito, ¿no? Le aplicamos lo que vimos aquí, ¿sí? Las ecuaciones que vimos aquí arriba. Así calcula L alfa, beta y gamma. ¿Dudas hasta ahí? No, todo claro. Y ahora vamos a la parte que siempre resulta un poquito más complicada de entender. La última parte de la teoría que siempre resulta un poquito más complicada de entender es básicamente las líneas de doble circuito y las líneas monofásicas. Ya, entonces vamos a ver esto de los arreglos. Ya. Esto de la inductancia para conductores agrupados en sistemas monofásicos se refiere a esto de aquí. Un segundito. Siempre me gusta hacer este dibujo para que lo entiendan un poquito mejor. Supongamos un sistema monofásico de transmisión, ya algo resumido, ya una fuente y tenemos aquí una línea de transmisión representada por un conductor, ¿verdad? Tenemos un conductor, ¿verdad? Aquí lo voy a dibujar un poco más aproximado, algo entre comillas real. Llegamos a la carga, ¿verdad? Pero una línea monofásica, ¿qué tiene? Ustedes ya están viendo, ¿cómo se llama? Están haciendo prácticas comunitarias algunos, ¿no? Entonces, una línea monofásica, ¿qué tiene? Tiene un camino de ida que lleva una corriente I, ¿verdad? Y tiene un camino de retorno que lleva otra corriente, ¿verdad? Bueno, que lleva la misma corriente, entre comillas. ¿Y ese camino de retorno qué tiene? Un cable, ¿verdad? Porque es una corriente monofásica. Ya tiene una ida y un retorno. No es como la trifásica, que las 3 corrientes cuando es balanceado se suman y se hacen 0. ¿Sí? Pero bueno. ¿Ya? Y tiene una corriente de retorno, ¿ya? Que en teoría la corriente viene en este sentido, ¿no? Pero lo que hace el ingeniero es modelarla así, en el sentido opuesto, y le pone, en lugar de I, le pone menos I, ¿ya? Simplemente para cambiarle la dirección, nada más, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Digamos que tenemos este sistema monofásico y que obviamente los conductores, este conductor no es un conductor sólido, sino que es un conductor compuesto por varios hilitos, ¿ya? En este caso 5 hilitos o N hilitos, ¿no? Y el otro conductor, el de abajo, está compuesto por M hilitos. Entonces, por cada uno de esos hilitos del conductor va a pasar un poquito de la corriente. ¿Cuánto? La magnitud I dividido para N. Y por los de abajo va a pasar un pedacito de esta corriente menos I. ¿Pero cuánto va a ser?
menos I dividido para M, para el número de hilitos. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos hilitos va a tener un pedacito de la corriente total, de tal forma de que la suma de todos esos pedacitos me va a dar la corriente menos I que pasa a través de todo el conductor. Espero que esté claro. Entonces, ya entendemos lo que pasa en un sistema monofásico. Entonces, nosotros podemos entonces ahora empezar a analizar cuál es la inductancia de una sola de las fases. Perdón, de un solo hilito. La inductancia de un solo hilito, sabiendo que este hilito por el cual está circulando una corriente se está relacionando de forma, no solo de forma eléctrica, sino de forma magnética, por así decirlo, con los otros hilitos que están dentro de su agrupación, de su agrupamiento, lo que el ingeniero llama el agrupamiento X. ¿Ya? Este hilito A está relacionándose con todos estos de forma magnética y a su vez está relacionándose con todos los conductores de acá de forma magnética también. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Aquí ya vámonos a las diapositivas del ingeniero. ¿Ya? Calculo la inductancia de ese hilito teniendo en cuenta todo eso. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, la inductancia de ese hilito, del hilito A, teniendo en cuenta su interacción con todos los demás hilos del mismo agrupamiento X, sería igual a esto de aquí. 2L por 10 a la menos 7, y aquí sería logaritmo natural de 1 sobre el radio medio geométrico de ese hilito, que vamos a asumir que es Rx', y aquí estaría la suma de los logaritmos natural de los 1 sobre las distancias que hay entre este hilito al que le estoy sacando la inductancia y todos los demás conductores del mismo agrupamiento, con el B, con el C, con el D y con el N. ¿Ya? En teoría, hasta el N, ¿no? Y eso es lo que está hasta aquí. ¿Ya? Considero todo el efecto que tienen de los enlaces de flujo magnético de todos los elementos de este agrupamiento. ¿Ya? Pero también tengo que tener en cuenta de que este hilito A tiene un efecto electromagnético con todos estos de acá también. ¿Cómo lo considero? Pues le sumo, o bueno, en este caso le resto, ¿verdad? Esta expresión de aquí, 2L por 10 a la menos 7, la relación que hay entre el número de conductores en el agrupamiento N, que es donde está el que le quiero sacar la inductancia, con el número de conductores en el otro agrupamiento, y le multiplico los logaritmos naturales de 1 sobre las distancias que hay entre el conductor al que yo le quiero sacar la inductancia, el conductor A, respecto a todos los conductores en el otro agrupamiento. Por eso está la distancia entre A y A', que es este de aquí, entre A y B', que es este de acá, entre A y C', que es este de acá, ¿verdad? La distancia entre este y este. Y así con todos los demás conductores. Y ahí he considerado el efecto que todos los conductores de los dos agrupamientos tienen con el conductor al que yo le quiero sacar la inductancia. Y con eso calculo la inductancia LA. De un solo hilito, ojo. Y eso, bueno, aquí el ingeniero lo que hace es tratar de resumirlo un poquito más para poder llevar a una expresión más sencilla, que es la expresión esta que está aquí. Ya, esta expresión que está aquí ya está un poquito más manejada, un poquito más depurada para que ustedes la puedan aplicar. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, básicamente esta expresión lo que tiene es el 2 por la longitud del conductor por el número de conductores en el agrupamiento del conductor al que le quiero sacar la inductancia, es decir, el agrupamiento X, que son n conductores, multiplicado por logaritmo natural de raíz n por m, ya, de las distancias, del producto de las distancias que hay entre el conductor al que yo le quiero sacar la inductancia y todos los demás conductores del otro agrupamiento. ¿Ya? Por eso es que tiene A', B', todo eso. Entonces, las distancias entre el que yo le quiero sacar la inductancia y los conductores del otro agrupamiento. ¿Ya? Y abajo sería raíz n de el radio medio geométrico de ese conductor al que yo le quiero sacar la inductancia y los productos de las distancias de ese conductor con todos los demás conductores del mismo agrupamiento. Por eso es que tiene AB, AC hasta AN. ¿Ya? Y llegamos a esta expresión. Y ahora, a esta expresión el ingeniero le pone un nombre. A este producto que está aquí arriba y con la raíz n por m, él le pone un nombre, que es distancia media geométrica del conductor A. Porque es la distancia que tiene, la distancia promedio, por así decirlo, que tiene el conductor A respecto a todos los demás conductores del otro agrupamiento, de la otra fase, por así decirlo. ¿Ya? Y, bueno, a lo de abajo no le pone nombre todavía, pero bueno, ya le va a poner un nombre.
¿Ya? Y lo mismo se aplica para el conductor B, el conductor C y todo eso, hasta el conductor N. Todas estas ecuaciones, toda esta misma fórmula tenemos que aplicarla para todos los demás conductores para hallar todas las inductancias de cada una de las fases. ¿Sí? ¿Y cómo hallo ahora la inductancia de todo el conductor creado por el agrupamiento en X? Recordemos que ese agrupamiento en X lo que hace es crearme a este conductor que está aquí. Y yo quiero la inductancia solo de este conductor, que es la inductancia del X, que está formado por todos estos. ¿Cómo hallo esa inductancia? Lo que hago es sumarlas. Sumarlas, todas las inductancias de todos los conductores que la componen y dividirlo para el número de conductores, como que le saco un promedio. Y al momento de sumarlas, el ingeniero ya les da una fórmula depurada, que básicamente es esto de aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, arriba está la raíz n por m, ¿ya? De los productos de las distancias entre cada uno de los conductores del agrupamiento respecto a los conductores del otro agrupamiento. Primero con la fase A, luego de la fase B con los conductores de todos los demás agrupamientos y así hasta la fase N. ¿Ya? Y abajo está la raíz n por n de el radio medio geométrico de un solo conductor elevado al número de conductores elevado a la n, ¿ya? Y los productos de las distancias entre cada uno de los conductores que compone al agrupamiento X respecto a los demás conductores, ¿verdad? Del mismo agrupamiento. Primero con A, luego lo hace con la fase B respecto a todos los demás conductores y así con la fase C, D, etcétera, hasta la N. ¿Sí? Y ahí llega esta expresión. Y esta es la inductancia de solo el agrupamiento de X. Para el agrupamiento Y se hace algo muy parecido. ¿Sí? Y bueno, él llega a la expresión que básicamente esto de aquí, este denominador lo llama radio medio geométrico del agrupamiento X. Y a esto de aquí arriba, bueno, ya sabíamos que se llamaba distancia media geométrica del agrupamiento X. ¿Por qué? Porque es con respecto a los conductores del otro agrupamiento. ¿Ya? Y como les dije, básicamente como es un sistema monofásico de ida y retorno, estos dos conductores forman uno solo. Y como están prácticamente en serie porque llevan la misma corriente, su inductancia equivalente sería la suma de la inductancia del de arriba más el de abajo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Esa es la teoría lo mejor resumida que he podido. Y ahí tenemos unos ejercicios. Y bueno, aquí el ingeniero les dice que cómo van a aplicar esas ecuaciones cuando tienen un sistema trifásico transpuesto con conductores que están agrupados de forma simétrica. Si todos los conductores, bueno, si los conductores están separados entre la fase A, B y C, distanciados de forma simétrica, por así decirlo, ya van a poder aplicar estas fórmulas. ¿Sí? Lo único que van a tener que saber es cuál es la distancia que separa la fase A con la fase B con la fase C y la fase C con la fase A. ¿Ya? Y pueden aplicar estas formulitas que están aquí. ¿Ya? Y bueno, ya saben que tienen que sacar el radio medio geométrico del agrupamiento en la fase A. ¿Por qué el radio medio geométrico? Porque la fase A está creada por un agrupamiento de dos conductores. Tienen que sacar cuál es el radio medio geométrico y todo eso. ¿Ya? Y hacen lo mismo para la fase B y para la fase C. Si el sistema es balanceado, les van a salir las tres iguales. Creo que hace rato cometí un error. Hace rato le dije al compañero que podrían ser balanceados. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Dónde está? Aquí lo más probable es que las tres fases estén distintas. LA, LB y LC. Entonces el sistema no va a ser balanceado porque las impedancias deberían ser iguales para que sea balanceado. Error mío. Sí, disculpa. Ya, bueno. Aquí, bueno, ya saben, podrían aplicar estas tres fórmulas si se cumplen estas premisas, ¿no? Los tres conductores están distanciados a cierta distancia de forma simétrica. Y ya, básicamente eso. Bueno, aquí también hay ejemplos. Ya vamos a resolver ejercicios, no se preocupen, en la próxima clase. Luego tenemos las inductancias para líneas de dobles circuitos. ¿Qué es un doble circuito? Un doble circuito es básicamente cuando se quiere transferir o evitar que la carga se vaya a través de un solo conductor. ¿Ya? No quieren mandar toda la corriente a través de un solo conductor, sino que lo mandan a través de dos. Y estos dos conductores crean una misma fase. Es decir, que yo tengo dos conductores que me crean a la fase A. En mi línea de transmisión tengo conductor A1 y A2. Y en conjunto los dos son la fase A. Tengo B1 y B2. Y en conjunto los dos son la fase B. De tal forma que cada uno de estos conductores me lleva, como tal, un poquito de la corriente de la fase A. Si los dos conductores son de iguales características, cada uno me lleva la mitad de la corriente de la fase A. Y así con la fase B y con la fase C.
¿Ya? Y aquí el ingeniero ya les da la fórmula para determinar cuánto vale la distancia media geométrica entre cada par de fases, ¿no? Entre A y B, entre B y C y entre C y A. La distancia media geométrica entre pares de fases. Y luego les da una fórmula para encontrar la distancia media geométrica total. ¿Ya? Entonces tienen que seguir todo el procedimiento. Primero sacan las de cada una de las pares de fases y luego sacan la total. Luego tienen que sacar el radio medio geométrico de cada uno de los agrupamientos. Es decir, de la fase A, considerando A1 y A2, la fase B, considerando B1 y B2, y la fase C, considerando C1 y C2. Y luego sacan el radio medio geométrico total del sistema trifásico. Y ya con eso aplican esta formulita y hay la inductancia por fase para modelar el sistema. Y bueno, lo último es básicamente lo de la inductancia mutua entre conductores. Esto simplemente es una formulita. Sacan la inductancia propia, la inductancia mutua y la suman. Aquí es L12, no L22. Si hay un error. La suman y les queda esto. Es simplemente el mismo procedimiento que hemos hecho. Y ya, eso es básicamente toda la teoría de la unidad. El próximo miércoles vamos a hacer ejercicios. Y respecto a la demostración que querían, me parece que era esta. Yo creo que la tengo anotada en mi cuaderno. Si la tengo, te la paso, y si no, voy a tratar de hacerla y te la paso, o si la encuentro en algún libro, te la paso, porque ahorita no me da el tiempo de hacerla. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Entonces el examen va hasta esta parte, ¿verdad? El examen debería ir hasta la capacitancia, porque mañana recién van a terminar unidad 2 y van a empezar en unidad 3. Hasta capacitancia debería ir el examen. Hasta capacitancia. Sí. ¿Y la lección hasta el capítulo 2 o capacitancia también? La lección debería ser hasta el capítulo 2. ¿Algo más? Ok. Ya, esa demostración yo creo que la tengo. Esa les voy a pasar porque no me da el tiempo de hacerla. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No les quedó claro algo? ¿Todo claro? Ya, chévere. Entonces, lo dejo y ya les voy a buscar esa demostración o se las voy a hacer. ¿Sí? Ahí se las paso. Cuídense.